Hace poco se celebraron las elecciones alemanas donde todos los focos estaban puestos sobre la líder de la AfD, una líder cuanto menos llamativa que quería cambiar radicalmente la política alemana, pero el resultado ya estaba cantado antes de celebrarse las elecciones. El equivalente al PP español, que ha sido el partido ganador, ha pactado con el equivalente al PSOE en Alemania. Una gran coalición para hacer efectivo lo que ellos llaman cordón sanitario para frenar el auge de la extrema derecha. Sin comentarios sobre esto. Pero al margen del tema acaban de aprobar una reforma que puede cambiar radicalmente lo que es la esencia de Alemania dentro de la Unión Europea. Recientemente se aprobó una reforma que elevaba el techo de deuda que podía tener Alemania. En palabras cristianas, que Alemania ya no tendría tantos límites para gastar. Más adelante en el vídeo explicaremos un poco más en profundidad de qué trata esto. Algo que tendrá efectos no solo en Alemania, sino también dentro de la Unión Europea, haciendo que muchos de los problemas y debates que había a la hora de diseñar la Unión vuelvan a salir a la palestra. Y en este vídeo lo vamos a ver. Así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Alemania ha vuelto. Esto ha sido la afirmación del candidato socialdemócrata antes de formar siquiera el gobierno. Es decir, Alemania va a invadir Polonia. No. Esta afirmación a lo que se refiere es que Alemania va a ponerse en serio con esto de incrementar el gasto militar, sumándose a otras propuestas que van destinadas a impulsar la economía y fortalecer la cohesión social. Típicas palabras grandilocuentes de los políticos. Pero antes de ir al detalle de esta propuesta y sus consecuencias, hay que poner un breve contexto de por qué ha sorprendido tanto esta nueva postura de Alemania. Dentro de la Unión Europea siempre hubo una marcada división acerca de cómo de estrictos tenían que ser los países con sus cuentas, hasta el punto de ponerles nombres. Aquellos que estaban a favor de mayor flexibilidad se llamaban palomas, mientras que aquellos que buscaban un mayor control en sus cuentas públicas eran los halcones. Realmente el término nació para definir a los dirigentes de los bancos centrales y cómo de flexibles eran con la política monetaria, pero los términos acabaron trascendiendo a la política en general. Alemania siempre ha sido el país que estaba obsesionado con el control férreo de las cuentas públicas y evitar los déficits innecesarios. Con esto ya os podéis imaginar la gracia que les hacía la política monetaria implementada por el Banco Central Europeo en la década pasada. Alemania era relativamente fiel a estos principios, país con un superávit comercial, una deuda pública relativamente baja, si la comparamos con el resto de países de la Unión Europea, y sus ciudadanos en general tienen esa mentalidad. De ahí a que este último acuerdo haya cambiado las reglas del juego. Uno de los puntos más importantes del acuerdo es el incremento del gasto militar, que no estará sujeto a una restricción presupuestaria. Es decir, que si hay que financiarlo con deuda, no pasará nada. Todo gasto en defensa que esté por encima del 1% del PIB ya no será contabilizado en el límite del endeudamiento. Y su idea es extender esto a toda la Unión Europea. Aparte de que se aprobó un fondo de 500.000 millones de euros para la construcción de infraestructura. Es decir, con esta ley se acaba de romper el tabú de la austeridad alemana. Van a probar lo que es vivir como los países del sur. Bromas aparte. Esto de aquí va a hacer evidente uno de los grandes problemas que hay en la Unión Europea. Un problema que ya fue anticipado por muchos economistas cuando se constituyó la Unión, pero no se hizo demasiado caso. Y es algo que se ha notado en la crisis del año 2011 y ahora volverá a salir a la palestra. Todos habremos escuchado acerca de los bonos del tesoro estadounidense. Si sois seguidores habituales de este canal, no os es desconocido el término. Algunos se preguntará qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto. La idea de la Unión Europea era crear algo parecido a los Estados Unidos dentro de Europa. Viendo el enorme éxito que ha tenido este modelo, querían replicarlo, pero se han quedado a medio camino.
y con medio camino incluso estoy siendo demasiado generoso. Estados Unidos es una unión de estados, pero con muchas políticas comunes, como por ejemplo el mercado de la deuda. Esto no se ha creado dentro de la Unión Europea por la simple razón de que los estados eran independientes antes de su creación. Me explico. Estados Unidos al final está formada por estados inventados que no han tenido un pasado. En cambio, en la Unión Europea, cada país ha tenido su historia, tiene sus costumbres, sus idiomas, etc. No es fácil hacer lo que hizo Estados Unidos teniendo en cuenta esto de aquí. ¿Y a dónde quiero llegar? Que en Europa no hay un mercado de deuda común. Estados Unidos emite sus bonos del tesoro que valen para todos los estados. En cambio, en la Unión Europea tenemos bonos individuales de cada estado, que si bono español, que si italiano, que si griego, que si el irlandés. De hecho, el pánico del año 2011 vino precisamente porque los bonos de esos países se dispararon. Esto se hizo así para evitar los conocidos problemas de riesgo moral, básicamente que se incentive a los estados irresponsables a emitir más deuda, ya que total, otro los va a pagar. Y sí, es legítimo, tiene sentido y todo lo que queráis. El problema es que si creas una unión con una moneda común y un intento de mercado común, genera bastantes problemas, como el que vamos a comentar a continuación. Desde el anuncio de este cambio de rumbo de la política económica alemana, el rendimiento del bono alemán se ha disparado. No es nada alarmante ni mucho menos. Para Alemania, claro, ya que al final, a pesar de sus más y sus menos, sigue siendo una economía bastante robusta. El problema de esto es cómo va a impactar sobre el resto de países europeos. Como cada estado emite su propio bono, hace que haya competencia entre los propios estados por el rendimiento del mismo. Un inversor tiene muchas opciones para poner sus ahorros. A lo mejor pongo mis ahorros en el bono español, que es un poco más arriesgado, pero tiene buenos retornos. Si busco seguridad, elegiré el alemán y así un largo etcétera. Claro, ¿qué pasa si sube el rendimiento del bono alemán? Sí, los inversores perciben que hay más riesgo ahora que se ha anunciado esta fiesta del gasto alemana, pero sigue siendo un bono alemán. Está dando unos rendimientos muy atractivos y una seguridad superior a la de otros países de la eurozona. Los inversores se irán lanzados a comprar el bono alemán, haciendo que los otros países tengan que ofrecer mayores tipos de interés para que alguien compre su bono. Si vivís en Latinoamérica, probablemente hayáis tenido un déjà vu, ya que es algo parecido a lo que ocurre en la región cada vez que Estados Unidos sube sus tipos de interés, que los capitales se van a los Estados Unidos devaluando la moneda local, algo que en finanzas se conoce como flight to quality o huida hacia la calidad. Por eso siempre que suben los tipos de interés en los Estados Unidos, los países de LATAM tiemblan, porque saben que sus bancos centrales van a empezar a subir los tipos de interés para que los inversores inviertan ahí, y pobre de aquel que tenga que endeudarse con los tipos de interés más elevados. En el caso de Europa, los bancos centrales no tocan los tipos de interés porque solo hay uno, el que imponga el Banco Central Europeo. Lo que cambiará será la prima de riesgo de la deuda del país, que para el caso que nos ocupa vendría a ser más o menos lo mismo. Esto hará que emitir deuda para los países como España sea más caro, incrementando el coste de la misma, haciendo que sea más cara y haya que destinar más recursos al pago de la deuda. Esto es el problema que genera que en Europa no haya un mercado de deuda común como el caso de Estados Unidos. Es por esto por lo que esta decisión de Alemania de levantar su propio límite de gasto puede perjudicar al resto de países de la Unión. Que sí, que la justificación os puede parecer razonable y lo que queráis. El problema es que si creas una unión de ese estilo, o lo haces bien o no lo hagas, porque vas a provocar estos problemas. Hasta ahora, la Unión Europea ha sido un éxito. A pesar de sus más y sus menos, lleva ya muchos años y en el contexto en el que estamos en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, los deseos de unión están más fuertes que nunca. Ahora bien, este tipo de detalles se deben de cuidar. Si quieres mantener la unión, debes de crear un mercado de deuda común. Y para que haya un mercado de deuda común y evitar los problemas de riesgo moral o free riders, como queráis llamarlos, se deben establecer normas fiscales
y que se cumplan, ya que hasta ahora todo lo que se ha acordado en los tratados de Maastricht, los países se lo han pasado por los cojones. En lo personal, algunas de las cosas del Tratado de Maastricht me parecen demasiado estrictas, pero eso ya es otro debate. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta decisión de Alemania va a poner en peligro a la Unión Europea? Os leemos en los comentarios, gracias por vernos. Un día más y nos vemos en el próximo vídeo.